Buenas a todos y a todas. Mi nombre es Nahuel Caballero. Continuando con este recorrido de hacer videos de psicología, ya en el primer video de presentación había comentado que yo soy arquitecto, soy profesor, doy clases y explico de alguna manera estructuras metálicas en edificios, metálicas y en madera en edificios, y en este recorrido del estudio de la psicología me tomé el atrevimiento de explicar algunos conceptos de psicología con algunos analogías o paralelismos de la arquitectura que tienen que ver con la representación gráfica, arquitectónica y estas herramientas que nos da la arquitectura en cuanto a espacio y visualización de lugares, que puede ser tridimensionales o bidimensionales. Habíamos hablado en el video anterior que yo tengo un método de abordar, digamos, algún tema, algún texto, alguna noción, un concepto desde lo general a lo particular, y había hecho un video con respecto a biología del curso de ingreso de CBC. Entonces la intención de este video es empezar con un ciclo de videos en cuanto a la psicología. Bueno, en primer lugar, lo que habíamos hecho en el video anterior era la psicología de Freud, el psicoanálisis, que es Freud como fundador, como diseñador de esta terapia. Habíamos hecho como una línea de tiempo para entender en dónde estábamos posicionados en cuanto a la obra de Freud y todos sus textos. Yo comentaba en el video anterior que a mí me había conmovido, puede ser, o me había esclarecido un montón de cosas con respecto a los primeros textos de Freud, que es un texto que describe una conferencia en 1916 de represión y resistencia. Entonces me había hecho comprender un montón de cosas que se dirigían hacia el principio, digamos. Había empezado a leer textos de 1895, de 1900 y demás, y eran muy interesantes, pero este texto para mí fue como un texto esclarecedor, que me ayudó a dilucidar un montón de cosas que no llegaba a visualizar. Digamos que yo necesito visualizar las cosas en cuanto a espacio, en cuanto a cosas concretas de la realidad, y lo que veo, digamos, de los docentes de psicología y, digamos, la cátedra que estoy cursando, que son excepcionales, son docentes muy preparados y con mucho saber. Pero lo único que veo como crítica constructiva es que no hay ejemplos en cuanto al concepto, digamos, en tiempo real de lo que están explicando. Entonces lo que quiero hacer este video es ejemplificar en cosas reales cómo funcionan los conceptos de Freud. Bueno, arrancamos. Vamos a hacer como algunos conceptos generales para que el que quiera ver este video y quiera entender algunas cosas globales. No me importa si yo hablo lento, si el video es muy denso. Les digo la verdad, estos temas tenés que abordarlo en forma lenta, con paciencia, y tenés todo el tiempo del mundo y todo el universo para tu lado. Si estás apurado y no querés perder tiempo porque tenés otras cosas importantes, este video no te sirve, porque
Yo tardo en explicar porque tengo una forma de hablar lenta y me importa 3 carajos, no sé cómo se dice en todos los lugares del planeta, que si no querés verlo estás invitado a sacar este video porque son tan hermosos los temas que es una pena que tengas un apuro que no sé a dónde te lleva y que no te va a conducir a ningún conocimiento y ninguna experiencia en la vida. Entonces vamos a ir lentamente viendo las cosas y después cortamos y hago otro video y listo. Los que están apurados y qué sé yo, no es este video para vos, así que te invito a que veas otro. Hay un montón de videos lindos en internet que hablan de estos mismos temas. En rasgos generales, la obra de Freud, fíjense que se puede decir que empieza en el siglo XIX, más o menos los primeros textos están fechados en 1895 y él fallece antes de 1940. Yo, en forma general, podemos decir que está compartimentado en dos grandes temas: su vida y su obra. Podemos decir que la parte inicial que explicábamos en el video anterior de el Freud neurólogo que gobernaba, digamos, esa época, el positivismo, donde el científico necesitaba un hecho concreto para establecer una ley general para explicar el universo y la vida. Es esta parte donde él empieza a hacer estudios de mujeres que padecían histeria. No voy a ahondar mucho en este estudio que hace Freud en Francia, pero digamos, la primer parte de la obra de Freud, el gobierno, digamos, del principio del placer es lo que predomina hasta 1920. Después de 1920 hay otro principio que se llama más allá del principio del placer. Quiere decir que es otra cosa. Pero para empezar estamos bien. ¿Por qué? Para explicar el principio de placer, yo lo voy a hacer muy escatológico, pero a mí me parece que yo lo entendí así. El principio de placer es así. ¿Viste cuando tenés ganas de hacer pis? O pichí, o no sé, como orinar, como dicen en otros lugares. Sentís como una incomodidad, un displacer. Entonces, el principio de placer es un principio por el cual dice que el cuerpo necesita descargar ese displacer, y en el medio de esa descarga se genera como un alivio. ¿Está bien? Quiere decir que vamos a tener como un displacer y digamos, el cuerpo va a tratar de compensar esa situación para tener placer y tener como un alivio. El principio de constancia tiene que ver con eso también, que el cuerpo, para tener, digamos, salud o sentirse sano, necesita que no haya como sobresaltos. Entonces el cuerpo humano va a tender a que esos sobresaltos no se produzcan en cuanto a sensaciones, sentimientos, sobresaltos de que se puede decir como sensaciones fuertes o sustos, si querés. Entonces el principio de placer tiene que ver con eso, que el cuerpo va a sentir displacer sobre algunos sentimientos o impulsos y va a tender a descargar esa energía para obtener placer o alivio. Espero que se haya entendido. Y el principio de constancia tiene que ver con eso también, que para estar sano, tener el cuerpo, tener salud, va a apuntar
a que esos sobresaltos tengan niveles bajos o atenuarlos o bajarlos. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, todos estos principios los extrae de la neurología, de los procesos biológicos y naturales. Y lo que tiene de la hipótesis auxiliar es que hay algo que no puede, si bien lo puede entender, pero no sabe cómo explicarlo en este momento de su obra. Es que hay como un sentimiento, una energía que no se sabe de dónde viene, que digamos no tiene que ver con la compensación de displacer y placer, sino que es una energía que viene de otro sector, que todavía no lo vamos a dilucidar, pero ya él hace, digamos, que lo toma en cuenta y lo considera. Después vamos con los videos del futuro, vamos a dilucidar qué es esto, pero está bueno poner un mojón en esta parte porque él ya se da cuenta que hay una energía que no sabe de dónde viene, y que es como un montón o un quantum o una cantidad inmanejable de energía que es independiente y no está bajo este principio. Entonces es interesante porque ya tiene como herramientas para explicar qué pasa en el aparato anímico, en nuestra persona, digamos, en nuestra alma interior, llámalo, eso que tiene que ver con lo que nosotros somos en cuanto al espíritu, ¿no? O sea, si bien parte, digamos, de algo neurológico, quiere explicar aquello que es como abstracto o metafísico, si querés. Entonces, toda la primer parte de la obra se maneja con este, digamos, regulador de energías. Obviamente, de la neurología, las neuronas generan como circuitos donde la energía va para allá y genera como ciclos o circuitos de un montón de procesos energéticos. Bueno, él hace lo mismo, pero hace como un cuerpo paralelo que tiene que ver con algo que explica un montón de procesos anímicos, pero no tienen que ver con lo material, con lo denso. ¿Ok? Otra cosa que habíamos dicho en el video anterior es que yo manejo explicaciones en el equilibrio estático de los materiales, inclusive en las estructuras y los sistemas arquitectónicos, con vectores. Vectores, vamos a decir que los vectores son como flechas orientadas. Entonces, si ustedes ven, un vector en realidad es un concepto, no es una flecha, sino que estamos hablando de algo que tiene un montón de elementos, componentes, y que tiene un montón de características, pero cuando nosotros nos referimos a una moción pulsional, es un pulso, es una energía, es algo invisible que nosotros no vemos pero sí que sentimos. Inclusive vieron cuando ustedes se sienten pesados y sienten dolores en los tobillos y fuerzas en las piernas. Bueno, ahí sienten los vectores, pero no lo ven, digamos, la energía es invisible pero se siente, se palpa. Inclusive cuando uno corre, frena, siente la inercia, siente un montón de cuestiones. Entonces, ¿para qué tiene estos principios, estas hipótesis Freud? Para explicar cómo es este parámetro de energías que entran en conflicto, quieren equilibrarse, y lo que va a hacer, digamos, el aparato va a tener que crear unos dispositivos como para que nosotros
estemos en equilibrio psíquico, vamos a decirle equilibrio psíquico, va a haber alguna descompensación que se va a poder verificar en la piel, si querés, superficial, que se llama síntoma. Y algunos síntomas son actitudes, arranques, cosas que te pasan en el cuerpo o cosas que te pasan, puede ser un carácter mismo. Bueno, en la superficie se pueden ver síntomas de todos estos desequilibrios energéticos. Entonces, por un lado tenemos los principios que gobiernan, digamos, toda esta primera parte de Freud. El principio de placer, de constancia y la hipótesis auxiliar que extrajo de la neurología, y va a empezar a explicar cómo son estos desequilibrios anímicos por medio de categorías de llamadas enfermedades psíquicas o enfermedades, podemos decir que son patologías. O sea, uno puede tener como una enfermedad, una patología en el cuerpo, pero ¿qué pasa cuando uno tiene un desequilibrio que tiene que ver con algo abstracto o etéreo? Entonces las enfermedades, estos traumas o lastimaduras que tenemos, Freud las va a llamar neurosis. Entonces, desequilibrios energéticos, principios que extrajo de la neurología, de la biología, de lo biológico, si querés. Y está muy bien lo que hace Freud. Él dice, bueno, ok, yo voy a ver qué patologías, qué neurosis hay, y voy a hacer como una categoría, porque dentro de todo estos síntomas necesito hacer una categorización de las neurosis, porque saben que de esa manera, si yo puedo ordenar mi mente en cuanto a las patologías, puedo saber cuáles son las causas, y las causas me van a llevar a la cura, digamos. Es como una deconstrucción de alguna patología en la arquitectura. Por ejemplo, si yo veo una humedad en una superficie, en una pared, solamente veo la humedad, entonces pueden haber un montón de causas de esa humedad. Puede ser una canilla que gotea en el primer piso, puede ser un montón de cosas que puedan pasar en las filtraciones por microfisuras del exterior al interior. Entonces tengo que saber cuál es la causa para saber qué materiales tengo que ir a comprar para arreglar esa patología, ese problema que tiene la obra. Entonces, lo primero que va a hacer Freud va a hacer una categorización de las patologías, las neurosis, las enfermedades, digamos, las lastimaduras que tiene lo psíquico. Entonces, lo que va a hacer es hacer como un ordenamiento de las patologías. Eso es lo que ustedes van a escuchar, que se llama nosología. Es un ordenamiento, una categorización de un montón de lastimaduras de la psiquis, para poder hacer esta deconstrucción y llevarte a las causas para saber qué terapia o qué método vas a hacer con las curas. A modo de ejemplo para introductorio de lo que había hablado, digamos, el video pasado, un poco también para usar estos gráficos y para ver cómo funcionan, porque mucho bla bla bla, pero uno necesita ver. Nosotros en Argentina le decimos los pingos se ven en la cancha. Entonces, ¿para qué hacemos estos videos si no nos ponemos a explicar? Vamos a empezar con un ejemplo concreto de cómo funciona esto, cómo funciona, digamos, este sistema que Freud diseña y funda,
de estos términos energéticos en equilibrio y en desequilibrio. Lo que plantea Freud es que en las personas que tenían histeria, superficialmente tenían como algunas parálisis o algunas actitudes. Entonces lo que hacían los neurólogos, y bueno, lo pueden ver en el Alienista de la serie Netflix, que hay problemas en las personas que tienen como desequilibrios mentales y van a hacer una autopsia y se dan cuenta que el cerebro es sano, digamos. Quieren explicar en la neurología como las causas de las enfermedades, explicándolo desde el cuerpo, desde problemas de lo corporal. Y lo que dice Freud es que nosotros tenemos un otro cuerpo paralelo que tiene que ver con un sistema anímico, es un otro cuerpo que tiene que ver como una idea abstracta que se maneja en parámetros psíquicos. ¿Está bien? Está como, digamos, quieren decir que, bueno, que lo psíquico no es como una analogía de la conciencia, sino que este cuerpo es un cuerpo etéreo y en donde suceden cosas y suceden desequilibrios y lastimaduras y traumas. Entonces, para entender más o menos este grafo, vamos a decir que esto es un esquema o un grafo, o se puede decir como una representación de un cuerpo anímico. Entonces se puede decir que de la línea para arriba puede ser que sea el exterior del mundo de las percepciones, y de la línea para abajo vamos a decir que este es como nuestro interior anímico. El aparato anímico es como ese cuerpo paralelo, está bien, donde suceden todas estas energías que estábamos hablando. Entonces lo que hace Freud es hacer como un ordenamiento, un primer ordenamiento que dice hay otro lugar que está más allá de la conciencia y puede ser que sea como una conciencia interior, un inconsciente. ¿Está bien? Entonces el primer ordenamiento que va a hacer Freud es consciente, que va a estar muy cerca, en la superficie quizás del mundo de las percepciones, y algo más interior que es el inconsciente. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todos estos colores y demás? Tiene que ver porque miren, la lógica de este gráfico es así, que si bien el verde es el inconsciente y el rojo es el consciente, Freud en su obra muchas veces hace la separación del preconsciente y el consciente. Está bien, cuando toquemos un tema que inherente, digamos, al preconsciente, se van a dar cuenta del por qué. O sea, no es tajante de dos zonas. Hay como si fuese solapes. ¿Vieron cuando solapean las tejas? Que las tejas están apoyadas unas... bueno, hay zonas intermedias donde están superpuestas dos zonas, son como las intersecciones, la intersección de dos segmentos, de dos conjuntos. Entonces, ¿cómo funciona el aparato anímico?
esto funciona un poco así. En el mundo exterior pasa algo. Pasa algo, un hecho, un evento, un suceso. Entonces, en nuestro interior hay una reacción que tiene que ver con ese evento, ese suceso. El ejemplo que hacen en algunos textos es que claro, que si vos acercás la mano al fuego, la retirás porque te quema. Bueno, hay una acción y una reacción. Bueno, cuando pasan cosas en el mundo exterior, tenemos reacciones interiores. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo tengo una reacción, quiere decir que es un vector que tiene que ver con una energía que va a querer, digamos, buscar placer, un goce, una satisfacción. Lo llevamos al ejemplo de la sed, por ejemplo, que eso es más tangible porque es más corporal. Yo tengo sed, bueno, voy a ir a buscar agua, tomo para saciar esa necesidad. Después vamos a entrar con el tema de la sexualidad, pero para llevarlo a ejemplos más rápidos. Tengo algo que me pasa con respecto a algo que está en el exterior y dentro mío siento como una reacción. ¿Ok? A veces estas reacciones tienen que ver con pulsiones o satisfacciones de necesidades que no son congruentes, digamos, con parámetros sociales, digamos, éticas o morales que tiene la sociedad. Entonces, una de las cosas que pasa en estos procesos es que como estas reacciones quieren hacerse conscientes, el consciente, digamos, es como una masa de representaciones, de éticas, de morales y construcciones que se van haciendo en nuestro yo, digamos, la constitución de nuestro yo, que no sé si están en congruencia con las intenciones que pasan en nuestro interior. Entonces, digamos que acá en el exterior, vamos a poner como si fuese un juego de flechitas, acá tengo algo, un evento, un suceso que me ocasiona alguna reacción. Dentro mío quiero reaccionar a esto y llegar, digamos, a la superficie para que se exteriorice concretamente. Y lo que va a hacer la conciencia es que no sé si va a estar de acuerdo con ese pasaje hacia el exterior. Entonces lo que va a hacer la conciencia va a ser como una compuerta, un peaje de regular estas reacciones a ver si se hacen conscientes o no. O sea, si yo quiero mover esto para acá libremente, se va a ir al exterior. Bueno, la conciencia no sé si te va a dejar, porque va a tener un montón de parámetros y regulaciones morales y éticas que no van a dejar que se exteriorice, digamos, este sentimiento interior. Entonces, lo que tiene el aparato anímico, tiene un mecanismo regulador que nos va a decir si esta pulsión sale o no sale. Este mecanismo se llama represión, y en el futuro se va a llamar, como
mecanismo de defensa. ¿Va a haber consecuencias con esto? Lo que estamos viendo, sí, va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque esta flechita va a querer irse, acá está en el costado, para acá, y una fuerza contraria le va a impedir que salga. ¿Está bien? Se nota acá si pongo una flecha, un vector. ¿Qué flecha? ¿Vector? Bueno, ¿va a tener consecuencias esto? Sí, va a tener consecuencias. O sea, no todo es gratis. Este choque de fuerzas va a tener una consecuencia, y puede ser que esta consecuencia sea corporal o sea anímica, y en otras vertientes también, pero en definitiva, para explicar esto cómo funciona así. Afuera de este cuerpo anímico tengo el mundo exterior, el mundo de las percepciones. Pasa algo, hay un evento, un hecho, un suceso, y adentro mío yo tengo como reacciones. Hay una parte muy gráfica de la obra de Freud que dice, bueno, está bien, vos te quemás con una hornalla o con el fuego y sacás la mano, bueno, pero si vos tenés un estímulo en la parte, digamos, que convoca al interior, dice, ¿cómo sacás la mano? ¿Para dónde huís? Entonces, primero es como que despertaste a los perros, y después para dónde, adentro nuestro, para dónde corren los perros. Entonces, si vos despertaste los perros y no me dejás que corran o que salgan, y los contenés con una cadena, bueno, eso va a tener consecuencias. Para que no, ¿cuánto vamos? A ver, para que no se haga tan largo, me parece que ahí estamos bien. En el próximo video, ya que entramos, digamos, en este gráfico de mi propiedad, con todo respeto a todos los profesionales y a todos los psicólogos, a mí me permitió entender toda la obra, y se los digo porque hace muy poco terminé el curso y creo haber entendido la mayor parte de las cosas, pero si no fuese por este grafo que al lado de los textos lo dibujaba en forma gráfica, rápida, perdón, no hubiese entendido. Entonces, espero que se haya entendido. Esta es una parte exterior del mundo de las percepciones, y este vendría a ser, de la línea blanca para abajo, vendría a ser nuestro interior anímico. El aparato psíquico está compuesto por el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Vamos a hablar de otros sectores que tiene el inconsciente, pero este es el primer ordenamiento que hace Freud en cuanto al aparato anímico. Lo principal que dice es que sí, en el estudio de las histéricas había un montón de síntomas, pero no le podés encontrar la explicación desde lo corporal, sino que tenés que investigar mucho más adentro de lo anímico para encontrar las causas y para llegar a la cura. Más adelante voy a hablar sobre lo que es este aparato dispositivo de represión, para que esté en equilibrio el aparato psíquico, y vamos a ver que a veces invocando a un filósofo argentino llamado Diego Armando Maradona, muchas veces se te escapa la tortuga. No siempre se puede, alguna moción pulsional o reacción interior que tenga yo, no se puede contener con los mecanismos de defensa o represión, y siempre va a haber una consecuencia. Bueno, dejamos ahí y voy a continuar con el próximo video, que tiene que ver con algo, va a tener algo específico, que vamos a hablar ya
de la nosología, esta categorización de las neurosis. Entonces, saludos a todos, gracias por mirar. Chau chau.